Un cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este conversatorio sobre el trastorno límite de personalidad. Bienvenidos los nuevos suscriptores y a los seguidores les doy las gracias por cada una de las preguntas, dudas o aportes, que a veces hacen aportes durante la semana. Y también también hay en Facebook y en YouTube, también en YouTube. El tema de hoy está relacionado con una pregunta que sugirió uno de los seguidores, que si podíamos abordar este tema, y es: el trauma emocional afecta a la forma de amar en pareja en personas con trastorno límite de personalidad. Este es un tema que a veces puede ser reiterativo, repetitivo, pero lo vamos a seguir haciendo hasta que las personas puedan entender, asimilar, sobre todo aprender. O sea, se aprende y se entiende. Cuando se aprende, entendemos el porqué de sus comportamientos en una relación afectiva y qué es lo que se debe o cuál sería el proceso a seguir cuando se tiene esta relación, sobre todo cuando se lleva varios meses o años en una relación con una persona con trastorno límite de personalidad. Entonces vamos a dar inicio a este conversatorio. Cuando se instaura el trauma, es muy importante, sobre todo el trauma emocional, que es muy diferente a un trauma físico. Pues digamos, se fracturó el hombro, la rodilla, la pierna, el brazo. Esto tiene una solución inmediata, y hablemos de inmediata porque puede llevarse de 8 días a 15 días o máximo un mes para poder que baje la hinchazón, que se pueda hacer algún tratamiento. Y esto es la parte física. Y además hay unos ejercicios de fisioterapia donde la persona debe de ir por unos meses hasta que su brazo, su pierna, su hombro pueda estar en forma para poder tener unas actividades y continuar con las actividades normales. Estamos hablando de algo físico. El trauma emocional no se ve. Créame que no se logra ver inmediatamente. Se logra ver es con el tiempo, o muchas veces hasta con los años. Casi siempre es con los años. Cuando el niño se va haciendo adolescente y cuando el adolescente se va haciendo joven, menor de edad, y ya viene con mucho más fuerza ese comportamiento inadecuado cuando ya se es adulto. Aquí lo que hay es que hubo una fractura invisible en las emociones, en la identidad, en el yo soy, en el aquí y ahora, ¿sí? Y no se logra ver. Eso inmediatamente no se logra ver. La persona que ha sufrido un trauma psicológico, bien sea por abuso sexual, bien sea por bullying, bien sea por abandono ficticio o real, y se habla ficticio es porque, repito, la mamá se queda en la clínica porque tuvo algún inconveniente de salud y el niño ve por muchos días u horas de que la madre no está. Pero regresa, pero ya el niño allí, ya en el tiempo corto o largo que haya estado sin la madre o sin el cuidador,
el niño ha hecho como mecanismos de defensa todo un proceso inconsciente sobre el por qué esa persona cuidadora no existe. Y cuando regresa, pues se ve cambios psicológicos, pero que uno como mamá o como papá o como cuidador asume que eso es normal entre los niños, entre los bebés, entre los pequeñitos. Lo mismo, por ejemplo, cuando hay un trauma por abuso sexual o por una pérdida también. También se puede generar un trauma por una pérdida porque es otro abandono. Entonces, el niño no está preparado. ¿Por qué no está preparado? Porque no tiene la edad suficiente para tener una comprensión, porque apenas el niño allí está actuando entre el primero y el segundo cerebro, o sea, apenas se va a iniciar como un proceso de educación cuando el niño pues ya tiene más o menos unos 7, 8 meses en adelante, donde empieza uno a decirle qué es sí y qué es no, y qué se debe hacer y qué no debe coger, ¿ya? Pero si en ese transcurso del tiempo el niño sufre el trauma emocional, créame que ya las emociones están desorganizadas, están despepitadas, no está ninguna emoción en su lugar, nada en su mundo interior está en su lugar. Yo me explico. El trauma es psicológico, quiere decir que sus órganos físicos o su estructura física va a estar en su lugar. Lo que no va a estar en su lugar son estas emociones y sentimientos, ¿ya? Y uno de los sentimientos más fuertes que de neurociencia habla de que casi que se podría decir que hay otro cerebro y es el estómago, es uno de los que más sufre este trauma emocional, porque allí es donde llega, dicen los tibetanos, los llama el gran granero, donde llegan todas las emociones y por donde entran todas las emociones. Entonces empiezan con un vacío emocional que créanme que es muy difícil mientras que el niño va creciendo y habla de dolor estomacal, y vamos a llevar el niño constantemente al médico. Y el médico, después de revisarlo una y otra vez, dice, no, ya esto es psicológico. Pero casi que los papás no entendemos qué quiere decir psicológicos, no entendemos que es necesario llevar al niño a que lo trate un psicólogo, sino que nosotros insistimos porque el niño habla de su estómago. Pero cuando entendemos que las emociones entran por el estómago, pasan por el pecho, y si ahí se clava una estaca que pasa de lado a lado, pues los papás haríamos todo lo que fuera necesario para buscar un psicólogo infantil, además, que pueda llegar a el mundo de ese inconsciente del niño y pueda ayudarlo a que vaya sanando. Pero como no lo hacemos, o porque muchas veces acudimos a psicólogos y no entendían de este trastorno, no lo tenían como muy claro tampoco estos profesionales, entonces el niño continúa su avance cronológico en su edad, sigue creciendo 1 centímetro más, 1 centímetro más, otro centímetro más, y va avanzando en su estatura, pero en su edad psicológica se queda en el momento del trauma. Cuando este niño se es adulto, o cuando este niño se es, digamos, un joven menor de edad, o sea, pasa después de su adolescencia, o sea, llega a los 14 años y que muchas veces, claro que antes de los 14 años empiezan y buscan el amor, ¿cierto? Pero con más frecuencia y más fuerte empiezan a la edad de los 14 en adelante. Vuelvo y repito, hoy las cosas han cambiado muchísimo, ¿cierto? Porque muchos papás están diciendo, no, pues mi niña desde la edad de los 3, otro desde los 5, no, es que él es mi novio, ¿cierto? Pero con más, digamos, un poquitico más de
de pertenencia, llamémoslo así, sentido de pertenencia de su pareja, empieza más o menos a partir de los 14. Y va avanzando en su edad, pero su edad psicológica se queda en el momento del trabajo. Este niño o esta niña sale de su estado de menor de edad, avanza después de los 18 y empieza a verlos, las personas a su alrededor, una persona adulta, con una estatura de 1,70, 1,80, 1,90, o 1,50, o 1,60, pero es adulta. Y empezamos, las personas no TLP, a tratar a estas personas con trastorno límite de personalidad, sí, como si no tuviera trastorno, ¿cierto? Ningún trastorno mental. Pero ¿qué pasa? Cuando ya empezamos, entonces, nuestras relaciones afectivas, y mírenme lo que les voy a decir, todo ser humano, siempre va en busca de relaciones sociales, siempre va en busca de interacciones sociales. En la escuela no estudia solo, interactúa con muchos amiguitos y amiguitas o compañeros. En la casa no está solo, interactúa con mínimo con mamá, o con papá, o con otro hermano, o con los tíos, o con los abuelos, o con los vecinos, o con. O sea, el estar aquí, en este planeta Tierra, es fundamental las relaciones sociales, es fundamental toda esta parte de interacción social. Pero ¿qué pasa con las personas que tienen trastorno límite de personalidad? No es porque no les dé la gana, es que porque, no sé, porque no entiende. Yo tengo un hijo y mi hijo entiende perfectamente y es hasta menor que ella o hasta menor que él. Pero es que ese no tiene trastorno límite de personalidad, tiene el otro, ¿cierto? Entonces, en la medida en que nosotros vamos entendiendo y vamos adquiriendo conocimiento sobre el trastorno límite de personalidad, vamos a entender que no vamos a juzgar, por favor, ni vamos a etiquetar, sino que vamos a tener compasión y empatía con ellos. No, por favor, esto no es vamos a darle amor y paz, vamos a darle mucha ternura, vamos a darle mucha seguridad, vamos a estar con ella, con él, todo lo que pida vamos a dárselo porque eso es nuestra muestra de amor. Ese no es la forma de poder hacer que la persona con trastorno límite de personalidad se haga cargo de sí mismo, ¿ya? Es totalmente diferente, es un proceso psicológico totalmente diferente a otros trastornos, muy diferente a otros trastornos. Entonces, mentales, a otros trastornos mentales. Entonces, es conductual. ¿Por qué? Porque hay que reeducar esas emociones. Hay que reeducar emociones y sentimientos. Hay que conectar primero y segundo cerebro que están completamente amiguísimos, súper amiguísimos. Y recuerden que ahí es donde están los laberintos de este inconsciente, los laberintos más profundos del inconsciente, y están desconectados con el tercer cerebro. Hola, pero es que él es muy inteligente, vea las notas, míreme en la empresa. Ella es una persona muy empresarial, muy profesional, gana mucho dinero, él gana demasiado dinero, míreme que está en una vicepresidencia, mire que está en una presidencia. Sí, pero es que el problema no fue intelectual. Además, como le estaba diciendo yo a un paciente esta semana, yo no trato problemas cognitivos, yo no trato, problemas mentales que tengan que ver con la parte cognitiva, sino que es la parte conductual cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que echar mano a la parte cognitiva para que puedan empezar a reeducar las emociones. Pero si tiene algún trastorno intelectual, ya estamos hablando de algo más biológico, más orgánico, y eso pues vayan donde otro especialista. Pero conmigo o con los psicólogos es con toda la parte psicológica. Y la parte psicológica son las emociones. Créanme, no hay otra forma. Démosle cualquier nombre. Bueno, inventémonos un nombre a las emociones.
y a los sentimientos. Son emociones, ¿ya? Entonces, ¿qué está pasando allí? Que por más que la persona o sea, podamos ver que es una persona adulta, y puede ser una persona muy gentil, y puede ser una persona muy, digamos, seria, y uno dice, uy, qué persona tan seria, ¿cierto? Y qué persona como tan impuesta en orden, ¿ya? Impuesta en orden no importa que tenga tatuajes, no importa que tenga sus rastas, o sea, no, o sea, estamos hablando de comportamiento, ¿cierto? Claro que parte del comportamiento tiene que ver la forma de cómo lleva su cuerpo, ¿cierto? Su estructura física. Pero es una persona que uno muchas veces dice, ¡guau! Es una persona como interesante de poder hablar, ¿cierto? Pero cuando la persona borderline se fija en una persona, su forma de abordar es muy diferente. Su forma de abordarlo es muy, o sea, pues, es muy efusiva, que uno confunde esa parte efusiva con esa parte empática. Y ellos recuerden que no tienen empatía. ¿Por qué no tienen empatía? Hay personas con trastorno límite de personalidad que a veces son, pues, se sienten empáticos y generan unas discusiones, ¿cierto? No, una cosa es una persona efusiva, alegre, que más no empática. ¿Por qué? Porque va por un fin. Y ese fin entiende cómo, desde la parte, digamos, del momento del trauma, y lo que a partir del trauma, este niño o esta niña ha ido aprendiendo de cómo abordar y acercarse a las otras personas, como patrón de conducta, correcto, como sistema de creencias, entonces ellos hacen una mezcla entre el niño y ese aprendizaje de el crecimiento que se va dando durante la etapa de la primera y la segunda infancia, o sea, 14 años, de los primer año a los 14 años. Entonces ellos simplemente aprenden como mecanismo de defensa cómo abordar las otras personas. Y abordan de una forma muy empática, muy alegre, muy efusiva, perdón, no empática, sino efusiva, alegre, sonriente, y o muchas veces hasta, ¿por qué? Porque es que ellos escanean, ellos tienen la habilidad, y porque eso es parte de su mecanismo de defensa, porque a partir del trauma solamente le dejó la forma de cómo sobrevivir en ese mundo. Entonces ellos escanean las emociones del otro. Entonces en la medida en que vaya escaneando esas emociones y van viendo nuestros miedos, porque nosotros también manejamos muchos miedos, nosotros también manejamos rabias, iras, decepciones, frustraciones, ¿cierto? Simplemente que nosotros nos retroalimentamos con nuestra valía y autoestima, mientras que ellos no tienen esta fortaleza de su identidad, ni la valía ni la autoestima. Entonces nos leen, nos hacen un escaneo y nos van a dar lo que nosotros queremos que nos den. Ahí cuando ellos nos leen, entonces empezamos nosotros, pues muy claro, muy encantador el hombre, muy encantador la mujer, pero nosotros no nos estamos, o sea, estamos tan entusiasmados por haber encontrado a alguien tan especial, que nos den como tanto romanticismo, que nos den como tanta atención, que nos den tanta pasión, ¿sí? O sea, que uno no capta que no tienen límites, pero que me los están dando a mí, todas esas emociones me las está entregando, ¿cierto? Y que para nosotros que manejamos los no TLP, estructuras de los límites, entonces nos salimos de ese guión, ¿cierto? De ese guión de los límites, y empezamos nosotros a enamorarnos, claro, a enamorarnos de esta persona, porque ellos nos dan un afecto inmediato, totalmente inmediato. O sea, eso es un enamoramiento fuerte, apasionado, donde prácticamente empiezan o sea, a invadirnos
con muchas atenciones, muchas atenciones, muchas atenciones. O muchas veces cuando dentro de esas atenciones que nos brindan, empiezan a hacernos preguntas y preguntas y preguntas y preguntas que pueden ser hasta preguntas muy invasivas. Pero como es tan encantadora o tan encantador, pues uno va dando respuestas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con las personas no TLP? Percibimos a esta persona tan especial. Es que me encontré una persona tan especial. Es que tengo un contacto con una persona tan especial. Imagínate que esta persona es como si lo hubiera conocido toda la vida. Es como, es casi que, como si como esta persona me entiende también, como si hubiese crecido conmigo. ¿Ya? Claro, porque nos leen. Pero es que esa, les repito, es un mecanismo de defensa. ¿Pero por qué mecanismo de defensa? Estamos hablando del trauma, que dejó desorganizados sus emociones. Y ellos, entre ese copiar y ese dolor emocional, y la necesidad de hacer de toda esta interacción social, porque es una necesidad, porque hablamos, ¿cierto? Porque es necesario que tengamos contacto con el otro, o sea, porque es necesario en este plano, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos mirando? Estamos mirando que nosotros estamos depositando toda, como te dijera, como toda esa confianza en el otro, ¿cierto? Y ellos que nos están depositando, claro, las personas con TLP nos están depositando todos sus anhelos y todos sus deseos. Entonces, claro, y que esos anhelos y esos deseos, si no iban conmigo, pues ya van a ser, porque son fantásticos, fantásticos. Eso nadie me lo había dicho. Nadie había sido tan amoroso, tan romántico, tan especial de recordar. Hace 32 horas nos conocimos, hace 72 horas, hace 150 horas, hace 90 días, y cada día nos activan ese romanticismo que nosotros nos enamoramos, claro, las personas no TLP. Pero, ¿qué pasa? Que a medida que va avanzando los días, se va generando como una dependencia una dependencia demasiadamente importante en esta relación. Ah, pero ¿por qué? No te vayas para la casa, yo te recojo. Ah, ok. Ahora como estamos en las redes sociales, ¿cierto? Entonces antes era el teléfono, ahora es el celular, entonces ahora era el celular, ahora es el WhatsApp, y entonces están todas estas múltiples redes y están enviando constante mensajes, emojis, de ternura, de amor, de pasión, de locura. Y esto no, una persona que no tiene trastorno límite de personalidad nunca lo ha vivido. Y claro, vivir con la media naranja, o con mi alma gemela, media naranja, mi otro yo. Bueno, le ponemos todos los nombres habidos y por haber de todas estas eras de Acuario que les llaman, ¿cierto? Y le damos todos esos nombres y decimos, hablamos todo el tiempo de nuestra pareja, la pareja, mira, es que es especial. Y claro, y ahora que todo lo ponen en redes, entonces el beso, el abrazo, la mirada al sol, la mirada a la estrella, la mirada con la mano, todo. Algo que no había pasado con la persona que no tiene trastorno límite de personalidad. Entonces nos sacan de lo cotidiano, nos sacan de los límites, de nuestros límites, nos sacan de nuestra forma y nuestra estructura. Mejor dicho, nos sacan de fondo y forma. ¿Ya? Pero cuando esto va cogiendo más confianza, y que lo que para mí era divino, me llama cada minuto. Ay, cada minuto me llama. Ay, cada minuto me llama ella y me dice, o me llama él y me dice, te amo, te estoy pensando, estoy en el trabajo y estoy suspirando por ti, mírame todo lo que me dice. Pero cuando esto ya va cogiendo más fuerza para la persona con trastorno límite de personalidad, lo que está haciendo es que está coartando la libertad del otro. ¿Pero por qué lo hace? Porque ellos se quedaron, como decimos aquí en Colombia, sin piso.
se quedaron sin la forma. Cuando el trauma se instaura, se quedan sin estructuras emocionales. Claro, y ellos necesitan del apoyo del otro para poder ellos copiar, porque no hay identidad, o la identidad es muy corta. Entonces necesitan esa otra identidad para poder existir, para poder avanzar, ¿sí? No es como, por ejemplo, en la parte intelectual. En la parte intelectual no necesitan ellos para tener esa parte intelectual, necesitan coger a Einstein, estudiar a Einstein y ser como Einstein. No, ellos no necesitan nada de esto. Por eso es que dicen, no, es que son superdotados, son súper inteligentes. Claro que sí, porque están en desequilibrio. O sea, cargas desiguales se caen, se falsean. Entonces, ¿qué pasa? La edad intelectual, súper avanzada, pero en la inteligencia emocional, donde cero, inteligencia emocional cero. Pero ¿qué pasa? Mientras que van pasando las horas, y esas horas se convierten en días, y esos días se convierten en semanas, y esas semanas se convierten en meses, y esos meses en años, no vemos señales. No vemos señales, vemos que todo lo que estaban haciendo es especial, súper encantador. Cogí el cielo con las manos con esta persona. No, es que es como yo diga, donde yo diga. Ojo, donde yo diga, como yo diga, al principio. Pero cuando ya nos conocen, porque es que hacen todo un escaneo, ya nos cambia. Lo que a mí me encantaba, ya le digo, no, mi amor, como tú digas, porque tienen una facilidad como mecanismo de defensa para generar que la otra persona cambie. No lo que antes hacía conmigo, ya él dice, no, amor, ¿qué tal si nos vamos para? No, mi amor, no nos vamos para la casa de tu familia. No, mi amor, ya los amigos, no, mi amor. Y después empiezan ya a coger más y más territorio. Entonces, allí se acabó todas esas, digamos, esas atenciones, todas esas cosas tan maravillosas que tenía esta persona. Se acabó todo lo que para la persona no TLP era fantástico. Es el hombre ideal, es la mujer ideal, es mi media naranja, es mi alma gemela. Se acabó. ¿Pero por qué se acaba? Porque ellos, ¿qué pasa con ellos? Con las personas que tienen trastorno límite de personalidad? Que ellos, por cualquier sí que no quieran escuchar o no que no quieran escuchar, desencadenan toda su ira, su rabia, o sea, se descomponen totalmente a nivel emocional y uno dice, bueno, listo, apenas pasó ahora, es la primera vez. Y le damos más largas, aunque esperar que esta persona cambie y vuelva como a los inicios de esta relación. No va a volver. A los inicios de la relación no va a volver. A no ser de que la persona no TLP diga, me voy. Y ahí diga, no te vayas, perdóname, te lo suplico, yo no lo vuelvo a hacer. Ah, que son mentirosos falsos. No tienen una conexión emocional entre primero, segundo y tercer cerebro. O sea, hay una desconexión con tercer cerebro. Y ellos lo hacen por supervivencia. Entonces nosotros los no TLP, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Por patrones de conducta. Por fantasías que tenemos de la niñez y que todavía queremos proyectarla a los 20, 30, 40, 50, 60 años. ¿Sí? O sea, no es solamente los TLP, no es que los TLP, no, y los no TLP también nosotros también tenemos nuestros rayones. ¿Por qué? Porque no sabemos leer estas señales, que son tan evidentes, son señales tan evidentes, nos van separando de nuestro grupo de familia. En estos días contaba una señora, ese hombre, que no me gustaba para nada, y me persiguió un año, y
él estaba ahí, estaba todos los días, hasta que por fin, porque vio una forma de pararse, ya cambió mi forma de pensar. ¿Cómo se llama eso? Se llama sistema de creencias o patrones de conducta. O sea, también tenemos nuestras fantasías que no hemos resuelto de la niñez. ¿Cierto? Pues ella no vio señales. No vio señales. Vivió una vida difícil, muy difícil. ¿Correcto? Hasta que la muerte nos separe. ¿Ya? Entonces, contándome la historia, yo decía, cuando uno no tiene muy claro lo que es el solo por hoy, cuando uno no sabe leerse a sí mismo, cuál es la fantasía que hay en el otro que a mí me atrae y que eso que está reproduciendo el otro me hace feliz. ¿Pero feliz desde dónde? Desde el aquí y el ahora, desde el adulto, desde la edad que tenemos cronológicamente. No es otra fantasía. O sea que también las personas con trastorno límite de personalidad nos llenan de fantasía porque nosotros también queremos esas fantasías. O porque no hemos hecho un verdadero crecimiento personal, y el verdadero crecimiento personal es la psicoterapia. Es la psicoterapia. Empecemos por esa psicoterapia. Y de ahí sigamos otros rumbos de aprendizaje y crecimiento personal. Pero mientras tanto hay que conquistar esa infancia. Hay que conquistarla. Entonces, hay ahí una atracción. Que es que hay una necesidad constante de que esta persona no TLP le demuestre el amor. ¿Tú sí me quieres? Muy bien. Entonces, si me quieres, no salgas. Si me quieres, no te maquilles. Si me quieres, no hables con tus padres. Si me quieres, termina la relación con tus amistades. Si me quieres, sigue conmigo solo o sola. Seguimos sin ver señales, sin leer señales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que nosotros, las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad, mal que bien o bien que mal, tanto la inteligencia emocional como la inteligencia intelectual la tenemos alineada, con muchos rayones, la inteligencia emocional. Pero más mal que bien o bien que mal está alineada. ¿Ya? Entonces no leemos esas señales. ¿Por qué nos está alejando de nuestro grupo de familia? Entonces esta señora decía que la llevó a un lugar hermoso, esa casa divina, preciosa, pero sola, no había nadie a su alrededor. La llevó la atrapó para él, ¿cierto? Pero no leía señales, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando ellos, las personas con trastorno límite de personalidad, se sienten amenazadas, reaccionan con mucho miedo, demasiados temores, o pasividad o agresividad? ¿Qué está pasando con ellos? Que esa ansiedad genera dependencia. Y entonces necesitas saber siempre en dónde estás, con quién estás. ¿Qué hiciste en el trabajo? No, trabajar, y no hablaste con nadie. Nadie se te acercó al puesto. Sí, se acercó un compañero. ¿Y cómo se llama el compañero? ¿Y cuántos minutos hablaron? ¿Y te llevó alguna cosita? Mírame todas estas preguntas que son señales. Que si las personas no TLP no hacemos estas preguntas, ¿por qué esta persona me está haciendo preguntas de mi trabajo? ¿Con quién hablo? ¿Con quién me desayuno? ¿Quién me lleva? ¿Quién me hace? ¿Quién me ayuda? ¿De qué horas a qué horas? ¿Y luego qué hice? Esas son señales. ¿Ya? Entonces, seamos también nosotros responsables. Otra de las cosas, otra señal muy importante en las relaciones de pareja antes de que sigan avanzando los primeros 30 días, es que cuando ellos sienten miedo a esa pérdida o a ese abandono, siempre están culpando a otros, siempre están responsabilizando a otros, siempre, por cualquier problema, grande, mediano, pequeño, siempre están responsabilizando al otro.
Es que tú, por tu culpa, por tu santísima culpa. Eso es otra señal. ¿Sí? Entonces, en la medida en que también las personas no TLP seamos responsables y también miremos cuáles son mis fantasías de la infancia, que otra persona adulta me está llenando esa fantasía, que ya no es hora de que me llenen fantasías. Después de los 20 años ya somos adultos. Yo no necesito que nadie me llene fantasías. Es vivir el aquí y el ahora, el presente, el saber estar. Caer en cuenta, me está llenando una fantasía. No. Voy a cortar, voy a parar, voy a mirar, voy a detenerme a ser más objetiva. No lo hacemos, sino que continuamos en esa carrera emocional, unas carreras emocionales como una montaña rusa, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, hasta que ya no me deja ni pensar y ya estoy perdida. Me perdí, mejor dicho, casi que perdida en un bosque. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Las personas con trastorno límite de personalidad sí o sí tienen un trastorno emocional. Sí o sí, necesariamente, es necesario la terapia psicológica. Si las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad, es necesario pasar por una terapia psicológica. Las personas borderline sí que la necesitan. Y mucho más que las personas no TLP y permanente, para que se puedan sanar. Y recuerden que el trastorno límite de personalidad no se cura, porque es que no es una fractura física. Estamos hablando de una fractura de mi inconsciente, emocional. Se sana y se puede sanar. Pero también podemos ser muy previsivas y previsivos cuando llegan y tenemos estas señales, para que no nos dejemos absorber, ni permitamos, más que eso, ni permitamos que el otro entre en mi mundo y me absorba por completo. Y no es que el TLP es malo, no. ¿Dónde quedo yo? ¿Dónde está mi responsabilidad? Entonces terminamos culpando al otro, como las personas con trastorno límite de personalidad. La responsabilidad es del otro, la culpa es del otro. Entonces, las personas no TLP que hemos tenido experiencias con personas con trastorno límite de personalidad, terminamos culpando al TLP. Es que ese TLP, es que esa, es que ese. No, hagámonos cargo también nosotros. Y dentro de hacerme cargo, decir donde el psicólogo y contar mi historia. Y decir, ¿cuál fue la fantasía? Descubrir cuál fue la fantasía que me hizo perder mi razón, mi conciencia, mi ser. Eso es importante. Muy bien. Eli. Buenas tardes, doctora. Hola. Buenas tardes a las personas que se han conectado en el live. Las personas de Facebook van generando sus preguntas e inquietudes. Tenemos varias inquietudes. Y por el TikTok vamos dándole clic a la pantallita y compartiendo el video para que lleguen más personas. Tenemos muchos comentarios por acá. Gracias, doctora. Yo soy TLP y gracias a ti he entrado en razón a muchas cosas con respecto a mi conducta y mejoría. Gracias. Ok, gracias por escucharme y por seguirme. Por el TikTok preguntan, ¿de quién habla cuando describe así la parte, me imagino que es la parte del enamoramiento, del TLP o del narcisista? A ver, cuando se habla, hay dos cosas que es muy importante. El narcisista necesita de la persona borderline toda su fantasía, toda su idealización, ¿cierto? Y la persona borderline necesita esa exagerada seguridad que da la persona narcisista. Entonces, aquí estamos hablando de personas que no tienen trastorno de personalidad narcisista, ¿correcto? Estamos hablando de una persona que no tiene ese trastorno y estamos hablando de ese enamoramiento excesivo que da ese romanticismo que nos brinda la persona con trastorno límite de personalidad. Ok. Por acá
por el Facebook nos dicen, buenas tardes doctora, ¿es posible que una persona sufra los traumas antes mencionados pero no desarrolle el TLP o es una regla de que así será siempre? Mírame, en los años que yo llevo más de 20 años tratando el trastorno límite de personalidad, hay personas con trastorno límite de personalidad que no son agresivas sino pasivas. Y estas personas pasivas simplemente se dejan llevar por otra persona con trastorno límite de personalidad. Y no quiere decir que no tenga trastorno, ¿cierto? Porque dos personas con trastorno límite de personalidad se pueden unir, claro que sí. Simplemente que una puede ser más pasiva y la otra puede ser más agresiva. Ok, por el Facebook nos dicen, ¿y qué pasa cuando un TLP es víctima de un narcisista abusador? Eso es una atracción fatal, así la llamo yo. Que las personas borderline o TLP tengan la fortaleza, porque es que es esa necesidad del otro de que como tiene una digamos, supervalorado su seguridad, supervalorado su autoestima, supervalorado su valía, lo que no tiene la persona con trastorno límite de personalidad, lo ideal es que inmediatamente busque un psicólogo especialista en borderline y empiece a hacer terapia. ¿Ya? Pero es necesario. Ok, por acá nos dicen, doctora, el medicamento Adderall, ¿se puede usar también en pacientes TLP o qué efectos pueden causar? A ver, lo que pasa es que yo soy psicóloga, no soy médica psiquiatra. Los únicos que pueden decir sobre estos medicamentos son los psiquiatras y los que pueden recetar esos medicamentos y los que pueden hablar sobre los efectos secundarios. Ok. Por acá nos dicen, un poquito larguito, pero ok. Hola, muy buenas tardes. Quisiera tener una recomendación de su parte. Les comparto. Mantuve una relación de 4 años muy especial. Reconozco por mi parte que tengo tendencia al narcisismo y por eso nuestras sombras conectaron hasta llevarnos a un punto muy fuerte de conexión y conocimiento donde salió lo peor de nosotros. Un día decidí abandonarla y me fui de casa, iniciando contacto cero. Esta relación fue un puente hacia el autoconocimiento y el amor personal y por eso mismo hoy a día, estando solo, busco tratarme, cuidarme y ver por mis objetivos. Honestamente, ella me acaba de buscar por Instagram tras 9 meses de seguir el contacto cero. La honro y me encantaría poder inspirarla a que elija asistir a terapia. No quiero lastimarla y elijo amarla en libertad y desearle lo mejor en su vida. ¿Qué opina de este caso? ¿Cómo podría lograr ese desapego e inspiración a que ella sane con su vida? Muchas gracias, Eli y doctora María. Gracias. Hola, gracias por tus aportes. Mira, no sé si en realidad tienes trastorno de personalidad narcisista. Y si lo tienes, qué bien que pudiste ir a terapia. ¿Por qué? Porque es necesario trabajar esas emociones. Porque si bien el trastorno límite de personalidad debe trabajar las emociones desde que hay que fortalecer la identidad, ese yo soy, en el trastorno de personalidad narcisista, lo que hay es que empezar a mirar por qué está sobrevalorándose en esa identidad, ¿cierto? Entonces, mírame que es que allí hay una correlación. En la medida en que vos te des cuenta de que, voy a decir esto, para mí ha sido de gran ayuda para mí conocer personas con trastorno límite de personalidad, gracias a cada una de las personas que han estado en mi consultorio o en terapia, porque me han
llevado a lugares de compasión y empatía, de poder conocer y adentrarme en esas emociones. Cuando yo digo esto es porque me están enseñando, ¿sí? Entonces, si ella te ha dejado esta enseñanza, empieza a trabajar lo que es la compasión y a adquirir la compasión. Cuando tú adquieras la compasión, créeme que ya la pregunta va a cambiar. Vas a cambiar de pregunta, porque primero te vas a sanar tú. Y cuando ya estés sano, vas a empezar a mirar la otra persona con mucha compasión y mucha empatía. Compasión está en el lugar del otro y empatía es aprender a escuchar en silencio. Ok, por acá por el Facebook nos dicen, doctora, ¿cómo el contacto cero con un TLP protege al no TLP de salvaguardar su identidad? Sí y no. Sí, porque ya no estás expuesta continuamente a sus intensas iras, a sus intensas acusaciones, a sus intensos desajustes emocionales. Y no porque si pasaste mucho tiempo con una persona con trastorno límite de personalidad en esa convivencia, sí o sí es necesario ir donde un psicólogo. Ok. Por acá nos dice, doctora, en su canal de YouTube hay videos con velas. Tal vez va a volver a subir contenido relacionado con ello. Empecé a subirlo, sí, pero no quiero confundir una profesión con otra. Y por eso a tiempo paré. No quiero confundir porque es que hay cosas de lo que se llama nueva era, que para mí no es era, que no ayudan a las personas borderline. Los grandes gurús del mundo, los grandes coaching del mundo, todos tratan y hablan del yo soy, y hablan de la autoestima, y hablan de crecimiento personal, y todos hablan para personas no TLP. Pero hablar de las personas con trastorno límite de personalidad, hacer un crecimiento, digamos, ni siquiera es de identidad, o bueno, sí, un crecimiento de identidad para las personas con trastorno límite de personalidad. Mírenme que he buscado cómo trabajar un libro exactamente para ello y no ha sido fácil desarrollarlo, porque es adentrarnos en el dolor emocional, en ese caos y en ese estómago donde existe ese vacío emocional y ese dolor emocional, para que ellos puedan salir de allí y ellos puedan liberarse de ese dolor, porque cuando ellos se liberen de ese dolor, créanme que se van a sanar. Pero para poder liberarse de ese dolor es necesario reeducar cada emoción, empezar a diferenciar y a distinguir cada emoción y trabajar cada emoción. Entonces, estoy en cómo escribir, he escrito muchas notas, pero cómo regularlo, cómo hacerlo para las personas con trastorno límite de personalidad. Porque los libros que hay de crecimiento personal para las personas que quieran leer lo que son de borderline, se les va a dificultar. Porque nadie habla de la parte del comportamiento y lo que se debe hacer para poder reeducar esas emociones. Ok. Por acá nos dice, el narcisista también es un idealizador al principio de la relación. No, ¿por qué? Si Él es todopoderoso. Si Él es todopoderoso. Simplemente que llega una persona borderline y le dice, tú tan hermosa, tan divina, tan divino, tú tan especial, tan elegante, tan acuerpada, tan adivino, que ya se engancharon los dos. Eso es una atracción. Ambos se van a atraer.
por acá hacen otra pregunta, pero creo que es similar. ¿Puede ser un TLP narcisista? También es que los narcisistas idealizan y devalúan. No, es que los narcisistas no idealizan al otro. Se pueden idealizar a sí mismos y se pueden decir hasta sus propias mentiras, pero no idealizan al otro. El borderline idealiza al otro. Y el narcisista es el superhombre, es el superman, es el super yo, es el super del super. Y ellos siempre están magnificándose. Mientras que el trastorno límite de personalidad no se están magnificando. Lo que están es que cualquier situación que ellos viven lo ven como niños. Y siempre están modificando el cuento, siempre están modificando la verdad. Mientras que el narcisista es yo conmigo, conmigo con yo. Ok. Por acá nos enviaron un mensaje de audio, pero vamos a tratar de leer acá un momentico la historia de esta persona, a ver si la doctora le puede dar, respuesta a esta historia. Es bastante larga. ¿Cómo hago para que la escuche? ¿Es en audio? Sí. Ella nos va a hablar. ¿Qué está diciendo ella? Tengo una relación de hace 7 años y su pareja recién la dejó. Quiere saber la forma de cómo hacerle entender de que ella sufre del TLP. Si debe esperar o enviarle algunos likes de sus videos para que ella se dé cuenta, o si eso la va a detonar. No sé si eso la molestaría a ella, que viera sus videos, o cómo hacer para hacerle entender a ella este tipo de trastorno de la forma más prudente. Porque él cree que ahora no sea prudente de que tratar de la relación. Sino... Ok. Voy a utilizar una metáfora, ¿cierto? Cuando tú vas en el avión, cuando están arrancando, llega la señorita y dice, ustedes miren lo que hay arriba, vean, coja este switchecito, por favor, muévalo, y sale a la careta. Entonces llega y dice, esta es una careta de oxígeno, por favor, póngaselo ustedes primero, y cuando ya la esté ubicada, por favor, ayúdenle al vecino, ayuden al otro, y eso te va también para ti. Primero, llevas 7 años. Yo no sé por qué sabes si tu esposa o compañera tiene trastorno límite de personalidad. Pero, ¿cuál es el trastorno tuyo? O sea, ve donde un psicólogo, habla esto, mira a ver cuál es tu enganche, cuál ha sido el enganche durante estos 7 años. Aprende el lenguaje emocional de las personas con trastorno límite de personalidad, porque es que no hay receta. Créanme que no hay recetas. No hay recetas para ello. Una de las cosas que yo he observado durante todos estos años es que nadie habla de que es necesario aprender el lenguaje de las personas con trastorno límite de personalidad. Ni siquiera los profesionales con trastorno límite de personalidad han hablado de esto. Entonces, para ello es importante hablar, porque cualquier palabra, cualquier gesto, cualquier movimiento corporal, ellos lo ven como un ataque. Entonces, lo que yo te digo a ti es ve y busca a un psicólogo especialista en borderline que enseñe este lenguaje, que te enseñe a ti cómo aprender a escuchar y a leerlos.
y cómo leerte tú y cómo estar en vacío para que tú puedas ayudarle a tu pareja. Es la única forma. Créanme que si existiera otra forma, créanme que voy a ser la primera en hacerlo. Cuando yo comprendí que era necesario aprender el lenguaje de estas personas, por eso empecé a sacar estos conversatorios y empecé por YouTube hace muchos años. Pero era porque dije yo, muchas personas deben de estar como yo, desubicadas, desgastadas. Entonces entendí que era primero yo aprenderme a leer para luego leerle al otro. Y ahí poder poner todos los límites, poder convivir con estas personas, poder ayudar en terapia a estas personas. Pero es necesario aprender ese lenguaje. Cuando la persona que está a su lado y no es borderline, aprende a leer el lenguaje, lo primero que créanme, lo primero que yo les voy a llevar es a que entren al mundo de esta persona con trastorno límite de personalidad. No hay ninguna persona que no llore o no diga, Dios, ¿qué es esto? Lo que yo viví, lo que yo entré, lo que yo siento. Lo que siento es que ya está leyendo lo que su hija, su pareja, su mamá, su papá, su hermana, su hermano sienten. Entonces, cuando ya ellos ya se sensibilizaron con ese dolor emocional, con eso que entra por el estómago y revuelca todas las entrañas, ahí empieza a cambiar el tono de voz y empieza a cambiar la parte corporal. Pero no hay de otra forma, no la hay. Okay. Por acá nos dicen, las personas de TikTok, vamos dándole clic, okay, a la pantallita y compartiendo. Si tienen alguna duda e inquietud sobre el live, pueden ir compartiéndonos sus preguntas y yo se las hago saber acá a la doctora. Por acá por Facebook nos dicen, doctora, si una persona TLP no se trata adecuadamente alrededor de los años o lo hace a medias, ¿su condición puede agravarse? ¿Sus crisis pueden ser cada vez peores? Sí, porque imaginémonos que estamos parados, descalzos o con zapatos y que un clavo atravesó el zapato y está en mi pie. Y ese pie está tan fuerte, ese dolor, que no me deja ni caminar y que es continuo y permanente porque no hay forma de sacármelo. Y me doy cuenta con los años que es que sacándome ese clavo y sanando mi pie puedo mejorar. Es exactamente eso. Es un dolor constante y punzante, muy punzante. Por eso ellos buscan diferentes formas y medios para poder soliviar este dolor. Van Gogh se cortó la oreja. ¿Sí? O sea, son cosas que para las personas no TLP pueden ser o locas, o irreales, o absurdas. Pero cuando tú entras al universo o al mundo de ellos, te das cuenta que es necesario ayudarlos. Entonces, no es solamente la persona borderline, es también las personas que están a su alrededor que pueden ayudar y hacen la contención emocional. La contención emocional no es pare, coja, límites. No, esa contención emocional puede ser en muchas formas, con un tono de voz suave, con un gesto, con una mirada. O sea, hay muchas formas que una persona puede ayudar a una persona borderline. Una persona no TLP puede ayudar a hacer contención. Pero para ello es necesario entrar a ese mundo de ellos para podernos ayudar. Ok, por acá nos dicen, doctor, ¿es normal que una persona con TLP no se sienta entendida por sus familiares? Es que
tiene razón, la persona borderline tiene toda la razón en decir, me siento que no me escucha. Es que háganse de cuenta que están viviendo en un mismo espacio, pero en tiempos diferentes, pero en un mismo espacio, en tiempos diferentes. Mientras que la persona borderline se quedó en la infancia, aunque tenga 150 centímetros de estatura, 170 de estatura, 25, 30 años, y la persona no borderline tenga 30, 40, 50, o 2 años menos, o 3 años, 5 años más, no es lo mismo. Tiene razón, se sienten incomprendidos, toda la razón. ¿Por qué? Porque mientras que la persona no borderline pone normas y límites como si no tuviera problemas psicológicos, sobre todo el más complejo que es el TLP, dentro de los trastornos mentales, entonces la otra persona con trastorno límite de personalidad se siente incomprendida. Pero les recuerdo, esto no es para que utilicemos pañitos de agua tibia. Pobrecita, pobrecito, lindo, hermoso, venga, yo lo abrazo. Eso necesito cargar al bebesaurio de 30 años, arrullarlo, y yo sé que se sana. No, señor, eso así no es. Reeducar cada emoción, reconocer cómo se llama cada emoción que está en el día a día, que pasan muchas emociones, pero que en ese momento hay que reeducarlas. Cada emoción hay que reeducarlas. Entonces, en la medida en que se haga esto, con ese debido proceso, se avanza para la sanación. Ok, por acá nos dicen, comprendo, primeramente debo seguir en este camino de autoconocimiento y sanar mientras ella siga con su vida. Una vez que la compasión resida en mí, podría acercarme para darle un apoyo asertivo. ¿Correcto? Les mando amor, gracias por hacer la diferencia, un placer. Ok, gracias por compartir. Es la última pregunta. Ok. Por acá nos preguntan, hola, buenas tardes, tengo una pregunta, doctora, ¿qué ejercicio podría recomendarnos para calmar a una persona TLP que está entrando en crisis o disociación? Psiquiatra. Por favor, llévenlo donde el psiquiatra va a recomendar medicamentos y él va a saber qué medicamento, dependiendo de cómo la escuche y cómo la vea, él va a saber qué medicamentos da. Pero por favor, les voy a recomendar algo. Los medicamentos no son, digamos, los que ya para allá van a buscar una solución. Todo organismo es diferente. Si ustedes ven que en 2 semanas este medicamento que acaba de mandar el psiquiatra no está dando resultados, o está empeorando, o está dando otras, digamos, conductas, por favor llámelo. Es que él no es adivino. Entonces llame al psiquiatra y dice, este medicamento con estos miligramos está pasando esto, usted me dijo esto y esto y esto, pero no hemos visto la mejora por esto y esto y esto. ¿Y qué hace el psiquiatra? El psiquiatra va a buscar cuál es el medicamento que puede ayudarle a que se estabilice, pero él no es adivino. Hay que estar haciéndole seguimiento a la persona con trastorno límite de personalidad y hablar con el psiquiatra hasta que encuentren el medicamento estable. Por acá nos dicen, doctora, me contactó un amigo de mi ex TLP. Dice que lo ve mal, que él me quiere, pero está con alguien. Yo sigo en contacto cero, pero parece él está tocando fondo de nuevo. Es decir, él me contactó por privado para hablarme de la situación de mi ex. Sin embargo, mi ex no me ha contactado. Yo la última vez le dije que no podía estar con él porque él no se hacía cargo de su salud mental. Y siga así en contacto cero. Y el amigo, si la vuelve a llamar, dígale por favor que entonces que él, que está tan cerca de su amigo con trastorno límite de personalidad, se haga cargo de él. Porque usted se está haciendo cargo de sí misma y por favor, vaya donde un psicólogo, ayúdese. Ese contacto cero es también para que esté
en la compañía y en ayuda de un psicólogo especialista en borderline. Por acá nos dicen, gracias Doc, es muy necesario que los profesionales de la salud mental se hagan cargo, que deben reconocer sus limitaciones porque hay una gran población creciente que no está siendo contenida por los complejos que son estas patologías. Y los seres humanos somos seres vinculares porque siempre las neurodiversidades tienen que hacer el camino de la terapia y los neurotípicos no hablamos de estudiar esos lenguajes para llegar a un punto de encuentro medio. Las neurodiversidades nos enseñan compasión. Correcto. Gracias por su aporte, ¿verdad que sí? Luego por acá nos dicen, por toda la información que usted y otros terapeutas proporcionan, yo estoy segura que mi hija tiene TLP. Pero soy la única persona de la familia cercana y retirada que entiende que ella tiene TLP. Y me siento sola contra el mundo de mi hija. Búscate, por favor, gracias por compartir, y búscate, por favor, un psicólogo especialista en borderline, ve a terapia, busca ayuda y que te enseñe este lenguaje. Créeme que vas a poder con tu hija y los que están en contra de él. ¿Por qué? Porque ya tú tienes técnicas terapéuticas, ya te escuchas, ya ves, ya tu panorámico no es de túnel, sino que es un panorámico de 180 grados y vas a poder ver. Y a cada uno, cuando cada uno hable, vas a darle una palabra donde los vas a conectar con tercer cerebro y van a ser reflexivos. Ok, por acá por el TikTok nos dice, la doctora es la mejor de la vida. Gracias, doctora. Gracias. Gracias a ti por escucharme y gracias por estos halagos. De verdad que sí. Gracias por este reconocimiento. Para terminar, nos dice, ¿nos puede recomendar un libro sobre el manejo de emociones o autoayuda o educación emocional para los no TLP? A ver, hay muchos y audiolibros hay muchos. Es que todos los audiolibros que hay o todos los libros que hay, todos son para no TLP. Hay muchos. Pero de algo sí es importante. Es necesario estar con un psicólogo. Yo, porque gracias a mi madre, no sé cómo ella hizo para entender que era necesario que a partir de los 8 años nos llevaba a cada hijo 8 hijos. Donde el psicólogo, que además era médico psiquiátrico, médico y psiquiatra, perdón, y íbamos al psicólogo desde los 8 años. Entonces es necesario, porque tengo este recorrido, es que digo, por favor, vayan donde un psicólogo y por favor no se apenen, no entren en esa de que si hablo mi pensamiento, que me van a juzgar. No, el psicólogo no te juzga, el psicólogo te escucha y te va a dar asertivamente pautas para que tú puedas avanzar. Créeme que sí. Entonces, ve donde un psicólogo y aprende bastante de ti misma y saca esos patrones de conducta que a veces nos hacen todavía cometer errores. Por acá por el TikTok entró una última pregunta para terminar. Doctora, soy una persona TLP y algunas personas allegadas a mí sienten que yo analizo más los comportamientos y me piden consejos en sus relaciones. Quería saber si el trastorno TLP está relacionado a poder entender los comportamientos o emociones de los demás. Gracias, doctora. Lo que pasa es que la persona TLP siempre está fuera de borda, o sea, afuera. Entonces, claro, como está siempre afuera, escanea muy bien toda la parte psicológica del otro. Y entonces, mientras que tú estás cada día más afuera y te van a llegar más personas y muchas más personas, cada vez te vas a perder de ti mismo. Porque como hay que ir a fortalecer esa identidad, la valía y el autoestima, es muy importante que te hagas cargo de ti mismo y empieces un tratamiento tú. Cuando tú empieces un tratamiento, créeme que vas a poder ayudar al otro y te vas a lograr ver. Pero mientras que no te logres ver, lo ideal es que pares. Porque es que una cosa es aconsejar
y otra cosa es escuchar para que el otro resuelva. Muy bien, les agradezco muchísimo a las personas y a los seguidores que estuvieron hoy en el Facebook Live. Gracias a la persona o al seguidor que nos dio el tema. Estamos abiertos a nuevos temas. Por favor, envíenos sus sugerencias. Hasta la próxima semana y muchísimos éxitos.